es muy fácil identificar la pérdida de algo que se fue, o es fácil identificar lo que en nuestra carne produce pérdidas. Como por ejemplo, si usted es alcohólico, usted va a tener muchas pérdidas por su conducta de alcoholismo. Si usted tiene algún tipo de adicción a las drogas, va a perder muchas cosas por su adicción a las drogas. Si usted tiene adicción a una sexualidad mal llevada, adulterio, fornicación, va a vivir las consecuencias de... Pero lo difícil, Carlitos, es cuando nosotros protegemos nuestras cosas buenas, nuestras virtudes, nuestros títulos. ¿Cuál es tu título? Ingeniero. ¿Y por qué tienes título de ingeniero? Porque estudiaste. Ahora, yo entiendo que tú eres hijo de Rockefeller y que estudiaste porque querías como colocar un cartón ahí y no había nada que hacer, ¿verdad? No, te esforzaste, luchaste, fue muy difícil, tuviste que enfrentar muchas cosas hasta que al final hubo un título de ingeniero, y además puedo dar fe que es un muy buen ingeniero, no uno cualquiera, uno muy bueno, doy fe de esto. Entonces, lo bueno que nosotros logramos alcanzar, llevado al extremo, se convierte en nuestros defectos. ¿Por qué? Porque la carne no tiene nada bueno. La carne es carne. La carne es carne con las cosas que no nos gustan, y la carne es carne con las cosas que nos gustan. De tal manera que si nosotros nos reservamos en entregar toda nuestra vida al Señor, lo bueno que nosotros tenemos también nos puede llevar a pérdidas. Por ejemplo, tu título de ingeniería, si no llevas eso a la cruz del Señor, pudieses pasar por encima de los demás viéndolos como cosas pequeñas, porque ¿quién es este si yo soy un ingeniero? Amén. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces podemos arrancar. A veces, lo que más nos lleva a perder es lo que más tememos perder. ¿Entienden? Por ejemplo, si yo le preguntara a cualquiera que quiera responder, alguien que levante la mano, ¿qué es a lo que más le temes perder? ¿Qué es lo que más temes perder en tu vida? Tu hija. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tienes temor? ¿Tienes algo en la mano? ¿Qué dice? Entonces tienes miedo a perder lo que amas. ¿Por qué? Vamos a dejarlo ahí y vamos a la palabra de Dios y después regresamos a ti. Nosotros tenemos un grandísimo ejemplo en la palabra del Señor, maravilloso, de un hombre que recibió un título por el mismo Dios, o sea, por el mismo Dios hecho hombre en Cristo Jesús. No solo recibió un título, sino que tenía un título en sí mismo por heredad. Me explico. Cuando Jesús se encuentra con Juan el Bautista tiene un título por heredad, por familia, por genética con Jesús. ¿Cuál es el título que tiene Juan? Eran primos. Juan tenía todo el conocimiento, todo de la ley. Juan ayunaba, Juan se vestía como un hombre de Dios, y Juan era fácil en el desierto clamar con voz grande: arrepiéntanse, pecadores de miércoles. ¿Cierto? Y un día llegó Jesús, y cuando él vio a Jesús, Juan dijo: ¿qué haces aquí? A ver, pastor, ¿me lo puede contar con la palabra del Señor? Sí, Señor. Venga conmigo a Mateo 3, versículo 11. Y cuando llega Juan a donde
Jesús, donde Juan el Bautista, dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene ahí, el que viene detrás de mí, el que viene ahí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Pregunta: ¿tenía conocimiento bíblico Juan? ¿Lo practicaba? Sí, ¿verdad? Pero dijimos que lo que tememos nosotros perder es lo que nos sobreviene. Entonces usted en este momento de la prédica me dirá: ¿y qué tenía miedo Juan perder? Si aparentemente no tenía nada que perder. Bueno, y Jesús llegó donde él estaba y le dijo: bautízame. Venga conmigo a Mateo 3, del 12 más 1 al 17. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Pregunta: ¿quién es Jesús? El Hijo de Dios. Si me lo permite, la ley misma. La ley misma. Porque algunos pensamos que por el posicionamiento, la ley con nosotros tiene otro trato. Pero la ley en Jesús, el Verbo hecho carne, llega donde Juan para ser bautizado, y Juan se oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti. ¿Eso es correcto o no es correcto? Iglesia, pues claro que sí. Imagínate que estuviéramos bautizando aquí en la iglesia y imagínate, hipotéticamente está el pastor Gustavo y está Jesucristo. ¿Y tú te vas a bautizar? ¿Con quién te quieres bautizar? Pues claro, con el pastor Gustavo, obviamente. Claro, Juan, que conoce la ley, que vive la ley, y ahora ve la ley en forma de hombre llegar a donde él trabaja o a donde él es utilizado por Dios. Además, quiero que sepas que Juan fue anunciado por el profeta Isaías. Es decir, no hay duda alguna de que Juan está haciendo lo correcto. Y entonces, él se oponía: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Mas Juan, papi, adelante. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu Santo de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Es decir, ¿había alguna duda de lo que estaba aconteciendo aquí? ¿Había alguna duda de que Juan le servía al Señor y que Jesús era el Dios mismo? No les escucho. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Hija, lo que está sucediendo, ¿ya te miraste la mano? No, cuidado. Lo que está sucediendo aquí es que cuando el cielo se abrió, se ratificó en Jesús no el título, sino la identidad, que es lo que Dios nos da. Nosotros estamos buscando títulos, por eso estudiamos, Carlitos. Y con ese título presentas una hoja de vida y sales a trabajar. Y vaya que nos toca cuidar lo que hemos ganado. Hasta aquí todo está lindo. Pero Juan, que servía al Señor, que era un hombre anunciado proféticamente, no dejó de ser una persona como tú y como yo. Así que, por muchas habilidades que tengas como Juan, tienes una carne.
Y cuidado, porque Juan estaba muy claro de lo que era la corrupción de la carne. Arrepiéntanse, ¿cierto? Pero descuidó algo que quizás nunca tuvo en cuenta. Y es que lo bueno que él hacía, si no moría a esto, iba a terminar haciéndole perder la cabeza. Pastor, ¿me lo puede explicar mejor? Sí, ya voy. Venga conmigo primero a Job 3:25 para que usted lo pueda entender con la palabra del Señor. Job decía, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Qué importante que usted esté en esta noche aquí, para que de una vez y por todas usted pierda el temor a perder. Porque te voy a decir algo que quizás no te va a gustar, y te lo voy a decir con la palabra de Dios. Ven conmigo a Eclesiastés 3, versículo 6. Y aquí es donde se nos van a levantar los pelos hasta de la calva. Usted tiene que saber que hay tiempo para todo en la vida. Tiempo para amar, tiempo para aprender, tiempo para todo. Y quizás lo que no te guste entender es que también hay tiempo para perder. Dentro de la ecuación está la pérdida. ¿Cuántos han tenido que experimentar en su vida el perder? Diga amén. Amén. Entonces usted hace parte de los que nos narra en la palabra del Señor. Tiempo de buscar, tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, aunque seas Juan el Bautista. Entonces hay una pregunta. Si Job nos dice, el temor que tenía me vino, si el hombre más sabio te dice, hay tiempo para todo, la pregunta es, ¿estamos preparados para perder o tenemos miedo a perder? Cuidado, cuidado. Pastor, uno nunca está preparado para perder. Espero que cuando terminemos de predicar esta segunda entrega, usted pueda reevaluar este concepto. Porque usted va a reevaluar lo que significa perder para un hijo de Dios. Hijo, pregunta. ¿Cómo se llama su hija? Paula, qué nombre lindo. ¿Usted cree que Paula es suya? No. Paula es un préstamo de Dios para usted. Dios le escogió a usted, le escogió para entregar una herencia divina. Entonces, si usted tiene que escoger entre cuidar usted a Paula o que el Espíritu Santo de Dios responda por ella, ¿a quién usted escogería? Entonces pierde el control. Esa es la pérdida de la que te quiero hablar en esta noche. Es la pérdida que te lleva a una ganancia superior. Por eso quiero que estemos muy concentraditos, porque si no pudiéramos estar escuchando algo que no es correcto. Puedes ser Juan el Bautista, o puedes ser Pablo, o puede ser Pedro, o puede ser Marino Camacho. ¿Y quién es ese? Después le explico. O puede ser Gustavo Salcedo, o puede ser Moisés Jaraba, o puede ser usted. Que todos nosotros vamos a tener que vivir un tiempo de pérdida. Y entre más huyas y le temas, es porque más te estás agarrando a lo que amas. Por eso, mi querido amigo, es que el Espíritu de Dios le dijo a Abraham, entrégame a Paula, tu única hija,
a la que amas, entrégamela en sacrificio. ¿Tú crees que Abraham no amaba a Paula? Entiéndase, Isaac. La esperó 98 años, 95 años. Pero Abraham había descubierto a través de los años que entregar a Dios parece pérdida, pero al final es ganancia. Amén. Y Juan el Bautista, que sabía la ley al derecho y al revés. Juan el Bautista, el que dijo, yo no merezco bautizarte, también tuvo que enfrentar un tiempo de pérdida. Y ahora te voy a mostrar cuál fue la pérdida a la cual le temía Juan el Bautista. La Biblia dice que era la voz que clamaba en el desierto. La Biblia dice que era quien le hablaba a los fariseos, a los saduceos y a todos los feos. Es decir, Juan el Bautista, antes de que Jesús comenzara su ministerio, era el pastor de pastores, era el que tenía más seguidores en las redes de Instagram en la época. Era el mero mero con vestido de humildad. Y quizás, de todas las cosas buenas que hizo Juan, había algo bueno que estaba dañando su relación con el Señor. No era malo, era bueno, era un buen predicador, era un buen hombre que bautizaba, era bueno para ayunar, era bueno para enfrentar a las personas que tenía que enfrentar. Y lo bueno de él lo llevó a perder la cabeza respecto a Jesús. Ese mismo que dijo, no merezco ni calzar tus sandalias, yo no merezco ser bautizado por ti, si viene conmigo, no merezco bautizarte, tú debieras bautizarme a mí. Venga conmigo a Mateo 11, del 1 al 3. Han pasado un tiempo. Ahora el ministerio de Jesús creció tremendamente. Ya no iba mucha gente al desierto, porque ahora los del desierto seguían al Nazareno. Ya los del desierto ahora andaban y se congregaban así al lado del lago Kinerit, el mar de Galilea, y habían 15,000. Y no solo se congregaban, sino que les daban pan y peces. Esa iglesia es más chévere. Es decir, pasaron de una iglesia en el desierto a una que tenía pantallas y aire acondicionado y fama. Y entonces, el pastor Juan, que es un buen hombre, que la Biblia no te detalla ningún pecado o ninguna falencia de su carne. Un hombre que servía a Yahweh. En Mateo 11, del 1 al 3 dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus mensajeros, 2 de sus discípulos, para preguntarle, grande así, ¿eres tú aquel que ha de venir? Pues esperamos a otro. Bus de Puerto Colombia. Pero espérate un momentico, espérate. Sí, ya llegó tarde. Espérate. El mismo que le dijo, yo no merezco bautizarte. El mismo que le dijo, tú debieras bautizarme a mí. El mismo que vio cómo se abrió el cielo
El mismo que vio la palomita descender y un estruendo de voz decir: este es. Y ahora vas a mandar a preguntar: ¿eres tú el que ha de venir? ¿O espero a otro? Entonces Juan sí tenía miedo a perder algo: su posición. La pregunta para ti en esta noche es: ¿a qué es lo que más miedo le tienes para perder? Porque te voy a confrontar con algo. Lo que más miedo tienes para perder es lo que estás convirtiendo en tu Dios. Pudiéramos terminar de predicar aquí. Espérate, que te estoy hablando con... Yo tengo 4 hijos. Por mis 4 hijos, bendito sea el nombre del Señor, doy la vida. Tú también, sin pensarlo, ¿verdad? Pero aún esos hijos que amas con todo tu corazón no pueden ocupar el lugar de Dios en tu vida. Pregúntate: ¿a qué le tienes miedo a perder? Porque cuando entendamos lo que estamos predicando aquí, entonces aprenderemos que cuando vamos a la cruz no hay pérdida. Hay procesos, pero no hay pérdida. Mira, Jesús, el pastor te manda a preguntar si eres el que ha de venir o esperamos a otro. Y si viene conmigo al versículo 11, dice: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Qué cosa más bella. Mira, yo le decía a mis amigos hoy, yo vivo enamorado de Jesús, tragado. Porque si a mí me hubieran hecho esa pregunta, yo hubiera respondido de otra macho. Y hubiera dicho que sé, pero que se cree este cante. Pero tú no hubieras hecho eso. Pero si estuve contigo, me abrazaste, me dijiste: tú eres. ¿Sabes cuánta gente te abraza y te besa cuando tú los mentoreas? Cuando reciben un mentoreo que está aprobado o va afín con su alma o sus emociones. Ese pastor me cae bien, él es bueno. Ese es, por fin. Esa es la iglesia donde yo tenía que ir. Pero cuando el hombre de Dios te mentorea con algo que toca tu ego o tu autoridad, che, ¿será ese el pastor que a mí me conviene o más bien me voy para mí? Digo, por decir otra. ¿Tú sabes lo que a mí me duele en mi corazón cuando tengo que recibir a una persona de otra iglesia y me llega hablando mal de su pastor? ¿Tú sabes qué hago yo? Me hago el loco, oro y digo: Señor, llévatelo enseguida. Porque él no está buscando pastoreo, está buscando un cómplice. Todos los hombres de Dios tenemos defectos, todos. Pero lo que Satanás quiere es hacer que tú pierdas lo único que no debes perder, y es tu identidad. Es lo único que no debes perder. ¿Y cuál es nuestra identidad? Somos hijos de Dios. ¿Recuerdan que al que venciere, Él le va a dar un nuevo nombre? ¿Recuerdan? Y el que venciere no es el que logró un título, Carlitos. El que venciere es el que se despojó de todo, el que dijo: no me interesa perderlo todo, porque yo quiero ganar una sola cosa,
la identidad de hijo. Y si tengo la identidad de hijo, no pierdo nada. Por eso es que Satanás le dice a Eva, con que Dios te ha dicho que no comas de esto. Pero, acho, si Dios sabe que el día que comas de esto, serás. Los que tememos perder algo, tememos perderlo porque si no tenemos el control o lo es nuestro, seremos otra cosa. ¿A qué le tienes miedo tú, negra hermosa? Dime algo que le tengas miedo, por favor. Cualquier cosa. Miedo no. ¿Qué tienes miedo a perder, a soltar? ¿Eh? ¿Puedes ver lo que hay en tu mano? Mi reputación. No es miedo de perder mamá o abuela. Es miedo a que tengas que seguir viviendo herencias generacionales. Mamá y abuela te han enseñado unos principios. A mamá y abuela no las vas a perder nunca, porque aunque mueran, ya hicieron lo que tenían que hacer. No las vas a perder porque no son tuyas. Pero lo que sí puedes perder o tener miedo a perder es lo que mamá y abuela han hecho en tu vida. Y gracias otra vez, el Señor te sigue usando. Hay quienes dicen, ya lo he perdido todo. Lo único que me falta por perder es mi reputación. Y no estoy dispuesto a perderlo, porque esa es la herencia que me dejó mi abuelo, mi padre, mi madre. Y es como si el Señor te dijera, pues yo estoy esperando que lo pierdas todo para poder entregártelo ahora todo con mi identidad. Jesús le dice a los mensajeros de Juan, déjame decirte algo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Es decir, Jesús no se está fijando en las últimas acciones de Juan. Jesús no se está fijando en la carne de Juan. Y entonces dice, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Es decir, reconozco lo bueno de Juan y no hay nadie más grande que él. Pero la victoria no está en el que más trabaja y en el que más sabe. La victoria está en el que está dispuesto a entregarlo todo por el Señor, aunque tenga un día en la iglesia. La pregunta es, ¿a qué le tienes miedo tú? ¿A qué le tienes miedo tú, mi amor? ¿A qué le tienes miedo a perder? ¿Eh? No oigo nada. Es que había un micrófono que tengo miedo a perder. Cuando ya se perdió casi que todo. ¿Qué es lo único que queda? Si ya se perdió todo. Dios. ¿A qué le tienes miedo a perder si ya se perdió casi todo? ¿A qué le tienes miedo a perder? El amor hacia Dios.
¿Qué dice tu mano? Porque yo no escribí, tú fuiste la que escribiste. ¿Qué dice tu mano? Dios te va a solucionar. Dios lo va a solucionar. Es decir, que tu temor a alejarte del Señor, entrégaselo al Señor. Dios lo va a solucionar, nadie más. Entrégalo, suéltalo. Tú no tienes el control. El gran problema de los que nos rehusamos a llevar algo pequeño a la cruz es que queremos seguir teniendo el control, pensando que en lo bueno que somos en la carne podemos controlar lo que la cruz debe controlar. Vamos, escúchame, mírame por acá. Esto es una prédica muy. No te desconcentres. El Señor no nos está mandando a morir. Sí, pastor, y entonces nos llevamos toda la vida diciendo muere para que Él viva. Entiéndeme bien, el Señor te manda que tengas conciencia que ya moriste. Y si no has muerto, pues muere ya. Porque no es menguando para que Él crezca, es muriendo para que Él viva. Y cuando usted muere, los temores tienen que desaparecer. Por eso es que Jesús no le responde con rabia a los mensajeros, pero ¿qué le pasa a este cante de desgraciado? Jesús le dice así. Respondiendo Jesús, Mateo 11 del 4 al 6, le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís, que veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Juan tenía miedo a perder su posición, su estatus. Y Jesús, el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, se despojó de su título, se despojó de su posición para servir. Por eso es que el más grande encomienda que la palabra nos da a nosotros no es cuánto estudias o cuánto sabes, o cuán grande eres o cuán grande es la edificación. Es ir por el mundo, sirviendo. Si usted va a la cruz, entenderá que todo lo que usted tiene es de Él. Y si todo lo que tiene es de Él, pues todo lo que usted tiene es para su gloria. No hay pérdida. No hay pérdida. No hay pérdida. No tienes miedo a defender tu reputación. No tienes que actuar fingiendo lo que no eres. ¿Sabes una cosa? Todos los que estamos en este lugar, aquí en este lugar llamado Iglesia de Adoración, todos nosotros amamos a Dios. ¿Cuántos aman a Dios? Amén. Pero todos somos distintos. Todos. Está el tatuado, el no tatuado, el calvo, el pelo largo, el que tiene arete, el que no tiene arete, el que habla muy firififí, el que habla como el pastor Gustavo, Porque al final, servir al Señor no depende del conocimiento o del título. Depende de la identidad establecida en nosotros. Adán y Eva fueron colocados en el Edén para servir. Pero Satanás, astutamente, lo que tocó en ellos fue la identidad de servicio. ¿A qué le tienes miedo? ¿A qué le tienes miedo? ¿A qué le tienes miedo a perder? Pregúntate, voy a parar un poco la prédica para darte un tiempo para que reflexiones. ¿A qué le temes?
¿A qué? Piénsalo. No tengo afán, piénsalo. ¿A qué le temes? Ahora te pregunto, ¿qué es lo más valioso que tú tienes? Tu vida. No hay nada más valioso que eso. Y la Escritura nos dice que el que cuida su vida, ciertamente la perderá. Entonces, si lo que tienes miedo es a tu yo, a tu vida, vas a vivir atormentado. Porque vas a vivir descuidando el qué dirán. ¿Sabes cuántas personas viven amargadas? Porque no se comen un chorizo, ¿por qué dirán si la ven comiéndose el chorizo? O sea, nada que ver. No, te suena broma y estoy buscando un ejemplo muy jocoso para algo tan delicado como esto. ¿Tú sabes cuántas mujeres no desean comer así una orejita de puerco, así con que la grasa le caiga por aquí? Pero no se atreven para no engordar un gramo en su cuerpo. ¿Para qué? Para aparentar a los demás una belleza que les importa un pepino. Ahora cuídese, claro, cuídese, haga ejercicio, pero no viva por la apariencia. ¿Qué es lo más valioso que usted tiene? Se lo acabo de predicar. Dígame si usted tiene algo más valioso que la vida, por favor. ¿Cierto? Bueno, te voy a hablar de alguien que voluntariamente no tuvo miedo a entregar su vida. Mientras Juan el Bautista estaba preocupado por su posición en su vida, Cristo Jesús dijo: díganle que los ciegos ven, que los sordos oyen, que los paralíticos se levantan. Díganle cuál es mi preocupación. Y voluntariamente, escúchame bien, voluntariamente entregó lo más valioso que él tenía, que era. ¿Y por quién la entregó? Y tú estás preocupado de entregar por completo tu vida a quien la dio por ti, por cuidar 2 pesos, un carro, un novio, una novia. Déjame decirte algo: si tú tienes un novio, una novia, que Cristo no es el primer lugar en su vida, ábrase de ahí, papá. No le funciona, no le sirve. Tú sabes, hoy lunes festivo, ¿cómo se llama usted, amigo? ¿Ah? No te oigo. Sí, tú. Ángelo, tú no tienes nada que hacer hoy. ¿Tú qué haces aquí, papá? O sea, hoy lunes festivo. Tú sabes tanta serie que hay en Netflix. Hoy no hay juego del mundial, ¿o sí? Pero te puedes ver el resumen. ¿Qué haces aquí? Me trajeron. Gracias por tu honestidad. Ahora, ¿le puede dar el micrófono a la niña que está al lado suyo, por favor? ¿Por qué lo trajo? Porque yo vine ayer y usted dijo, ojalá puedan venir mañana. Eso me explica por qué está usted aquí. Pero, por favor, respóndame. ¿Y por qué lo trajo? Porque yo quería que él también escuchara lo que es el miedo a perder. ¿Cuál sería su miedo a perder? Mi familia.
¿Usted puede leer lo que él le escribió en su mano? Por favor. Él me hace... Por favor, porque esto no es un juego. Esto no... ¿Puede escribir lo que dice ahí? Perdón, te amo. Tú no vas a perder lo que Dios establece para tu vida. No lo vas a perder. Yo no sé si ese cabezón esté contigo, se case, no, yo no sé nada. Lo único que sé es que si vino contigo hoy es porque realmente te ama. Porque él ha podido decir no. Los bendigo en el nombre de Jesús. Ustedes, espera un segundo, ¿ustedes son novios? Esposos, tenemos 2 hijas. ¿Y cuál es su temor? El de él. ¿Qué fue lo que usted me respondió? A mi familia. ¿Y qué es lo que dice en su mano? Perdón, te amo. Usted no va a perder a su familia. Amén. ¿Me hace un favor? Puede con la otra mano, ciérrela así. Así, y ahora hágala en la cabeza así. Pero duro. Dile, cabezón. No me entendiste. La mano se cierra. Se cierra duro. Así es. Duro. Sí, y es una orden pastoral. Así que usted en la casa dice, yo estaba obedeciendo la unción. Cierra la mano, llévelo hacia la cabeza de su novio, de su esposo, y dile, pero duro, cabezón. No perderás tu familia. Amén. Entonces suelta ese miedo. Llévalo a la cruz. ¿Amas a ese hombre? Sí, ¿Él te ama a ti? no sé. Ah. Negro, estás caído. Otra vez, ¿amas a ese hombre? Sí, ¿Lo amas más que a Cristo? no. Hijo, ¿amas a esa mujer? Sí la amo. Entonces ve a la cruz. Les hago una invitación. Si tú la amas y ella te ama, ¿les parece si invitan ahora a la pareja para ir a la cruz? Pastor, ¿me lo explica? Sí. La pareja es un ente independiente conformado por ti y por ella. Entonces quizás ella aprendió a ir a la cruz. Quizás tú estás aprendiendo a ir a la cruz. Qué maravilloso que ahora la pareja vaya a la cruz. Para que no haya pérdida en ustedes como pareja. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Ahora, mi niña, hey, la besas en la casa, ¿verdad? Con el tío? Liso. Bueno, papi, bésala otra vez, ¿verdad? Que aprovechar la terapia de sanación de ella. Señorita, señora, ¿usted sabe lo maravilloso que el pastor se acercó donde usted está y no fue el pastor el que escribió su historia? El que escribió la historia es la persona que usted teme perder. Nuevo comienzo, nueva historia, nuevos niños. Solo para los que nos ven por fuera, yo le conozco a usted. He hablado con los dos. El micrófono, papi. Nunca. He hablado con usted. No. Esto está arreglado. No, Pero señor. usted puede dar evidencia que el Espíritu Santo se ha decidido con ustedes hoy. Amén. Sí. Y no tiene que ver, hijo, con que seas evangélico, católico, judío. Si usted es católico, siga siendo un buen católico. El cambiar de religión no va a cambiar su vida. Pero la actitud que usted está teniendo hoy ya cambió su vida.
Amén. Amén. ¿Qué es lo más valioso que usted tiene? ¿Eh? La vida. Y entonces Jesús voluntariamente perdió, porque fue lo que el mundo celebró. Jesús no perdió un título. Jesús no perdió una herencia. Lo único que perdió, y escúchame bien, lo perdió, fue lo más valioso que él tenía, su vida. ¿Y la perdió por quién? Por su vida. Y voluntariamente. La pregunta que le hago a la iglesia antes de terminar es: ¿estás dispuesto tú hoy a entregar voluntariamente tu vida? Porque eso implicaría perder muchas cosas. Hábitos, costumbres. Pero al tercer día, la más grande pérdida que la humanidad puede registrar se convirtió en la más grande victoria que por la eternidad quedó registrada. No existirá nunca, jamás, una más grande victoria que la que se nos entregó después de la más grande pérdida. No se te olvide que al tercer día resucitó. Toca al que tienes al lado y dile, vamos, no aplaudas todavía, toca al que tienes al lado y dile, entrégalo. Dile, no te guardes nada. Dile, entrégalo. Vamos, ni siquiera le hagas así. Abraza con respeto al que tienes al lado, pero con respeto, abrázalo y dile, no tengas temor. Entrégale tu vida al Señor y la recompensa será una eternidad de vida y de vida eterna. Denle un aplauso al Señor. ¿Le parece si ofrendamos al Señor? ¿Le parece si ofrendamos con júbilo, con gozo, con alegría? Y vuelvo a preguntar, ¿a qué le temes? ¿A qué le temes? Porque lo que más trabajo te cuesta entregar es a lo que conviertes en tu Dios. No conviertas en tu Dios a tus hijos, tu dinero, tus títulos, tu posición. Si entregas todo al Señor, todo al Señor, todo en tu vida prosperará. Todo. La palabra del Señor dice, quien quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Esa cruz de cada día es la muerte permanente y constante a tu carne, a las cosas buenas de tu carne y a las cosas malas. ¿Y usted a qué le teme? ¿Qué dice tu mano? Tu pareja. ¿Será que Dios se equivocó? No sé. No sé.
¿O será que estás casada con tus finanzas? Porque a veces tenemos una relación más íntima con lo que logramos conseguir con nuestro esfuerzo que con lo que el Señor nos entregó. Oye, está haciendo una noche como pasé vigilia aquí, man. Negro, ¿la buena? Hey, tú estás grande, cualquier vaina. Marino, tapila ahí que... A veces sin darnos cuenta, descuidamos lo importante porque tenemos más miedo a perder lo que no es tan importante. Amén. ¿Le parece si se pone de pie, por favor? Le da un abracito al que tiene al lado. Así abrazadito, dile al Señor, dile así: renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. ¿Por qué? Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de una vez más para despedirnos. Renuévame, Señor Jesús. Gracias a Dios por Chatela. Ya no quiero ser igual. Vamos, lo estás cantando, pero llévalo a la cruz. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Ahora, el que tienes al lado, tómale su brazo y levántaselo. Dile: hoy te levanta el Señor. Mira que tienes tu mano levantada, no porque tú la levantaste, sino porque el Señor puso a alguien que quizás conoces o no conoces para que levante tu mano. Iglesia, te bendigo. Bendigo tu entrada, bendigo tu salida, bendigo tus proyectos, tus sueños, bendigo tus finanzas, bendigo tu salud, bendigo tu servicio. En el nombre de Jesús,
que todo lo que toques prospere, que seas sorprendido, asombrado por el poder de la palabra, que la paz que sobrepasa todo entendimiento te acompañe en cada una de las acciones que hagas, que el gozo del Espíritu Santo sea tu fortaleza y tu carta de presentación. Salimos de este lugar ungidos, sanos, bendecidos por el poder de su palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Feliz semana, iglesia, adoración.